Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Para mí es un gusto volver a estar al lado de ustedes, al frente de ustedes. Es una gran bendición, de verdad que los anhelamos mucho, el poder servirles, entregarles todo lo que Dios quiere que pase con nosotros. Y hoy y en estos días he estado pensando en todo lo que me ha sucedido desde Madrid, España, desde todo lo que nos ha sucedido cuando estamos en Atlanta, Estados Unidos, y con lo que próximamente nos va a suceder si vamos, si Dios nos presta y nos da la vida de contar con su favor en Colombia. Amén. Entonces, el mensaje tiene que ver adoptando una mentalidad sobrenatural. ¿Cómo es el mensaje? Repítalo conmigo. Adoptando una mentalidad sobrenatural. Debido a esto, el Señor me entregó Segunda de Reyes, los dos capítulos, el 6 y el 7. Y todo el mensaje va a estar viendo o entregándose de acuerdo a lo de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 20. Y voy a entrar porque es un poquito largo y les voy a pedir paciencia, no se me vayan a cansar, porque Dios nos va a hablar de todas las formas como le habló a Israel y al pueblo sirio en ese tiempo. Iglesia, promesas y bendiciones. En cualquier parte que haya un representante, alguien que abre su pantalla desde su hogar, le digo que me he dado cuenta en todo nuestro caminar la perseverancia de Satanás. Cómo Satanás persevera de una forma en tentarnos como lo hizo con Jesús. Y vemos que él siempre está lo que hizo en el desierto con Jesucristo. Pero Jesucristo lo derrotó, y lo derrotó de una manera muy decisiva. Aún cuando uno mira el texto, dice que Satanás lo dejó hasta el momento que sintió oportuno. Entonces siempre lo he manifestado que Jesús en varias o en otras ocasiones siempre ha tenido que lidiar con Satanás, tratando siempre este ser espiritual desde buscar cómo desestabilizar y poder socavar sus tareas. Y el mismo apóstol Pedro nos dice que debemos estar en guardia y ser sobrios, porque Satanás es como un león rugiente que siempre está arrastrándose, constante en busca de alguien a quien devorar. La misma Biblia nos dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra potestades espirituales y principados. Lo sabemos muy bien, ¿cierto, iglesia? Entonces debemos vestirnos no solo con la armadura, sino con toda la armadura que Dios nos puso disponible para todos nosotros. Y esa es una de las características más importantes como pueblo de Dios que tenemos para identificarnos con una mentalidad sobrenatural. Y esto lo he dicho muchas veces, una y otra vez, que nosotros como Iglesia Promesas y Bendiciones debemos hacer esfuerzos para mantener una mentalidad sobrenatural. Esta mentalidad tiene componentes diferentes. Y quiero hablar en esta mañana de la primera mentalidad consciente, que es la guerra espiritual. Porque creemos que muchas iglesias cristianas, muy buenas y nobles, pero que han dejado de enfatizar y que no prestemos atención a la importancia central de la batalla espiritual y que está constantemente ahí. Es un diario vivir en esto. Y no estoy diciendo que vamos a prestar atención o una atención inmerecida a Satanás. Ese no es el objetivo. El objetivo es de estar conscientes todos nosotros de que estamos librando batallas y que debemos de ser conscientes de esto y que necesitamos tener equilibrio en nuestras palabras y en otras palabras, y el concepto de guerra espiritual nos llevará siempre a los segundos o terceros o cuartos principios importantes en la mentalidad sobrenatural. El segundo me muestra que es un concepto de unción, el poder de Dios.
Cuando pensamos en la guerra espiritual nos lleva naturalmente a la conciencia de que necesitamos un poder espiritual, que necesitamos unción para hacer con eso una mentalidad como la que pasó el día de los discípulos allí en el libro de Hechos, esa mentalidad pentecostal, como la que cayó en esa reunión maravillosa donde se agregó esas lenguas de fuego y se agregó mucha gente. Es decir, cayó una mentalidad sobrenatural que insistió en la conciencia de una unción para una vida diaria de toda esa gente y siguiera de generación en generación. Ahora, yo quiero que usted entiendan esto. El apóstol Pablo en Efesios 6 nos muestra que la batalla es contra los poderes espirituales y los principados. Y nos dice que nos aseguremos de llevar toda la armadura de Dios, en especial en estos tiempos de diciembre, de principio de año. ¿Por qué? Porque Dios ahí va a mostrar el concepto de su poder. Y que quiero que usted esté hoy muy atento, tome lápiz, cuaderno, papel, tome los puntos claves que el Señor le va a entregar en esta mañana a su vida. Es una palabra que la tengo hace rato trabajando y trabajando en mi mente y en mi corazón para poderla entregar. Y por eso ustedes, como somos ese pueblo de Dios, necesitamos estar constantemente en una clase de hambre y sed con esta fuente de poder. Por eso, iglesia, promesas y bendiciones, es muy importante que lo entendamos, que antes de venir a dar el diezmo o incluso leer la Biblia o el conocimiento teológico y bíblico, podemos creer en un momento que no es suficiente. No es tan suficiente podernos identificar a sí mismo como miembros de cierta iglesia o hasta de nuestra misma iglesia, promesas y bendiciones. Necesitamos, lo dije hace poquito, más hambre, más sed, constante intimidad con el Dios vivo. Y esta será la clave del éxito para nuestro camino, con nuestra vocación especial que estamos empezando a orar. Hoy yo lo escuchaba a mis intercesores a orar, que vamos a tener en Colombia y que lo que vamos a declarar desde este momento lo voy a empezar a declarar proféticamente como la palabra rema de todos nuestros servicios en cada ciudad, en nuestro país Colombia, que será: la bendición está en camino. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? Tu bendición está en camino. Promulga, entrégalo en cada ciudad, en cada vereda, en cada municipio, en cada corregimiento, en cada casa. Tu bendición está en camino. Todos dicen amén. Iglesia, promesa de bendiciones, hay muchos principios para la mentalidad sobrenatural, pero he mirado dos grandes y aquí está en este mensaje, y veo que estos dos principios están en juego. Y quiero, por eso, de lo que hablé al principio de Segunda de Reyes capítulo 6, vemos a un gran rey que se encuentra completamente impotente contra una nación que viene contra él. Este rey es tan sensible al sufrimiento de su pueblo, pero lo único que puede hacer es lamentarse y llorar y tal vez adoptar una forma, pero no es eficaz esa religiosa oración contra nuestro enemigo. Mientras tanto, vemos que Satanás sigue estrangulando y cortando el alimento de la capital de Israel y de todas las naciones que nosotros mismos representamos y donde vivimos. Y lo que me mueve a compartirles hoy, en este momento en particular, es que observo que si somos sensibles a esto, el hecho de que el enemigo ha envuelto y ha desarrollado una especie de valla a nuestro alrededor, invadiendo la iglesia en nuestra generación y las próximas generaciones. Y vemos que en la época de este rey, que está escrito allí en Segunda de Reyes, en el 6 y en el 7, había llegado a un punto de desesperación, como lo muestran dos mujeres que están allí. Estas dos mujeres es la comparación que hemos llegado a un punto de deterioro en el reino del Espíritu en nuestros países. El enemigo parece tan seguro de avanzar con mucho poder,
y parece que no hay nada que lo pueda resistir. Incluso hasta la misma iglesia se encuentra simplemente observando el proceso sin saber qué hacer para marcar la diferencia. Parece haber un deterioro en la iglesia y tampoco lo vemos ni en los gobiernos oficiales y la misma iglesia, ni el gobierno, ninguno, ni con el uno ni con el otro, parecen saber cómo detener estos procesos. Y lo estoy viendo acá en el pastorado en España, donde se han encerrado en cuatro paredes a cuidar a un grupo de personas, pero no les interesa el resto de hombres y mujeres en esta nación. Y lo repito, este rey incluso parece estar en contra de la iglesia viviente representada en un profeta llamado Elías. Y de la misma forma como nosotros somos estos Elías de estos tiempos, parece que a nosotros tampoco nos está llamando mucha la atención y mucha gente no le está llamando la atención. Y vemos y volvemos que parece que este rey reciente se mete contra el profeta, mientras él está identificando con el sufrimiento que está pasando en ese momento. Y es por eso que este rey amenaza a Elías diciendo: que el Señor me haga peor, aun si Elías mantiene la cabeza mañana a esta hora. Escrito está allí en Segunda de Reyes. Y esto me lleva y me recuerda también a una reina llamada Jezabel, que hizo una amenaza muy similar contra el profeta Elías. Y de la misma forma, dentro de pocos años lo va a hacer la ONU con nosotros, cuando el orgullo de muchos géneros se sigan tomando los principales estamentos gubernamentales para encerrar a los pastores primero y a las iglesias y destruir todos nuestros propósitos y principios bíblicos en nuestros países. Pero lo que no saben es que cuando Dios envía sus juicios contra esos reinos, a veces estos gobiernos, cuando ven eso, empiezan a culpar a los pastores, a los líderes, al pueblo de Dios, porque le estamos causando los problemas que a ellos se les ha vuelto y se les ha venido, y creen que nosotros somos los que les estamos haciendo daño. Y como vemos aquí en el profeta Elías, vemos que la única esperanza para esta nación está en el pueblo de Dios, está dentro de nosotros, Iglesia Promesas y Bendiciones. Pero cuando nosotros aprendemos a mirar la misericordia de Dios, que en vez de reaccionar como hacía este rey que estaba siempre insultando al profeta, usted y yo nos van a insultar, nos van a tratar mal. Y la verdad es que Dios realmente está prometiendo su misericordia y liberación para nuestras naciones y nuestras vidas. Pero pasa algo como le pasó a Elías, que llegó ante el rey y Elías le traía una profecía increíble e inesperada. Y Elías llegó y le dijo con toda la autoridad, con todo el poder sobrenatural, le dijo: escucha la palabra del Señor, esto es lo que te dice el Señor. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Y cómo se la soltó? Le dijo: a esta hora, mañana, se venderá un mar de harina por un ciclo y 2 mares de cebada por un ciclo en las puertas de Samaria. Wow, y el rey se quedó como que no entiendo. ¿Qué es lo que me quiere decir este hombre? Es como decir que estamos en un gran momento de inflación y hambre, y que una taza de arroz podría costarnos al día de hoy en Estados Unidos $50, o en pesos colombianos 199,000 pesos con 600 centavos al día de hoy. Pero ¿por qué había poca comida? ¿Y por qué todos los sistemas económicos estaban en completo colapso y sin esperanza para el futuro? Yo quiero que, si usted, así como están atentos los que me están viendo, imagínese, Iglesia Promesas y Bendiciones, que si en un momento de gran crisis económica se levantara, la bendición viene en camino, ¿cierto? Se levantara una voz profética y dijera: adivina qué, que la taza de arroz que hoy cuesta $50, mañana costará 25 centavos, y un tarro de aceite que hoy cuesta $25, mañana se venderá por $1. Y eso fue lo que hizo Elías. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros, cuando nosotros sabemos que para Dios nada es imposible. Por eso Dios a veces espera hasta que las cosas se pongan tan mal como pasó con el COVID, como sea posible, para tocar el fondo de todos nosotros antes de intervenir. Es así en nuestras vidas.
Usted puede estar pasando muchas cosas. Muchas veces Dios te está dejando llegar al peor punto de desesperación y desesperanza, para luego llegar e intervenir y mostrarte quién es Él. ¿Y por qué? Porque Dios siempre quiere mostrar su gloria y para Él es toda la gloria. Amén y amén. Pero a Él a veces, Él simplemente quiere diseñar situaciones complicadas para que tú y yo lleguemos al punto de darnos cuenta de que es solo Él y ninguna circunstancia humana la que te ha salvado. Es un tema que es constante a lo largo de las Escrituras. Y esto lo vemos y lo hemos leído muchísimas veces, en especial en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado por el Mar Rojo delante de ellos, y también el ejército egipcio detrás de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Él intervino para mostrarles que Él es quien los sacará de estos problemas. También lo vemos con Gedeón, con sus 300 personas contra un ejército de cientos de miles. Lo vemos con David cuando contra Goliat. Y lo vemos a Jesús esperando 3 o 4 días hasta que Lázaro estuviera bien muerto, pudriéndose en la tumba, para mostrar que Él es la resurrección. Como le gusta a nuestro Padre Celestial, como le gusta a nuestro Padre Celestial tomarse su tiempo a veces para que su pueblo entienda cómo es que se glorifica. Y creo que Dios al día de hoy está permitiendo que las cosas se pongan mal y peor, y tal vez porque Él va a intervenir y nos va a mostrar quién es Él nuevamente, porque a nosotros parece que tuviéramos mente senil, se nos olvida muy fácil quién es Él. Iglesia, promesas y bendiciones, lo que tú y yo necesitamos desesperadamente en esta generación es una iglesia que sea como el profeta Elías, con una mentalidad sobrenatural para ser un conducto para que el poder de Dios intervenga en esta tierra. Una iglesia como la nuestra que busca cada vez más el poder de Dios, menos espectáculo y más intimidad con el Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana, cuando veía a mi grupo de intercesores, cómo ellos interceden y comienzan a orar antes de empezar nuestro servicio, es nuestro hermoso equipo de intercesores. Y quiero confesarles que alguna vez me gustaría que un domingo pudiéramos pasar todo el tiempo orando. Y le ruego a Dios que me dé las agallas como pastor para hacer esto. Pero tengo que confesarles también que a veces como pastor me encuentro en mis pensamientos: ¿qué pasaría con los visitantes? ¿Qué piensan de esto extraño que solo estamos intercediendo? ¿O qué hay de las personas que se van a aburrir y piensan: ¿dónde está el mensaje de hoy domingo? Y les confieso que eso ha estado en mi mente varias veces. Pero Dios, el Espíritu Santo, quiere que nos demos cuenta de que no venimos aquí como espectadores de un espectáculo, sino que cada uno de nosotros venimos o llamados como guerreros de Dios para hacer la guerra espiritual en este lugar. Y les digo, oramos y oro para que todos podamos cambiar el formato de nuestro pensamiento sobre por qué venimos a la casa de Dios y qué estamos haciendo cuando estamos aquí. Así sea como iglesia virtual. Pero la iglesia virtual es la que decora tu hogar con la palabra de Dios, como hoy, que nunca ha sido entregada en las 4 paredes de nuestras casas, sino afuera en otro lugar o en otro sitio. Pero cuando estamos en nuestras casas vemos otra realidad. Por eso el Señor colocó ya en muchos pastores a hacer la iglesia virtual. Y esto nos lleva a una medida de madurar en el Espíritu y de permitirle al Espíritu de Dios que fluya con más libertad y autoridad aquí, porque esa es la única forma en que las cosas van a cambiar en esta sociedad. Por eso hablo del profeta Elías, por eso hablo de Segunda de Reyes, que vimos cómo formó todo esto algo en la sociedad, y que todo esto empiece a comenzar en tu casa, en nuestras casas, en nuestros apartamentos, en nuestras oficinas, en nuestro trabajo. Pero lo que vemos al día de hoy es que todas las cosas están muy mal, que necesitamos del poder de Dios.
y no la estrategia humana para revertir la marea, cuando el mundo la quiere presentar aún con los mismos pastores criticando la obra virtual. Pero dejemos eso ahí, no me interesa. Pensemos en el caso de Jericó. Y allí pienso yo cuando esos muros fueron cerrados fuertemente con gran repetición y que eran insuperables para el pueblo de Dios. Y esa fue la situación en la que Dios les permitió estar para tratar de tomar esa ciudad. Fue solo por una revelación sobrenatural de una estrategia indispensable que Dios usaría para derribar esos muros para que pudieran tomar la ciudad. Y quiero que cada uno de nosotros debemos entender que tenemos nuestro propio ejército sirio que está rodeando nuestra vida, ya sea en nuestra salud, en nuestra vida familiar, en nuestras finanzas, en nuestras labores cotidianas. Hay crisis que no sabemos cómo las vamos a superar. Cuando hay una estrategia sobrenatural divina, esos muros deben y pueden derrumbarse de un momento a otro, porque las cosas tienen que cambiar y pueden cambiar. Y por eso es que tú y yo necesitamos usar las armas, la armadura de la fe. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia con una mentalidad de poder sobrenatural. Y me dirijo a todas las personas que no son nuevas en la fe, que están viniendo a nuestra iglesia Promesas y Bendiciones, y estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros aquí, que hoy les estoy desafiando desde el principio de su caminar con Dios a que adoptes una mentalidad sobrenatural para vivir en fe. No se dejen formar en una mentalidad religiosa o institucional. No comas pan viejo que no tenga nada que te nutra. Necesitamos beber profundamente el vino nuevo del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Elías sale con su arma, que es completamente irracional, con simplemente una palabra, una simple pronunciación de una palabra profética. Y miremos y vimos cómo declara este hombre algo que tendrá lugar al día siguiente ante ese rey. Lo declara, y lo que declara es tan improbable que incluso el funcionario del rey se burla y se ríe de lo que dijo. ¿Cuántas veces se han reído de ti, de lo que dices? Este funcionario del rey representa el establecimiento, representa una forma de pensar racionalista, institucional, más que abierta en términos del poder sobrenatural de Dios. Y me impacta lo que dice Elías, que le dijo: tú mismo verás el milagro mañana, pero no vas a comer nada de esta comida tan especial del Dios o del Dios que yo represento. Se lo repito, tú mismo verás el milagro mañana, pero no vas a comer nada de esta comida tan especial del Dios que represento. Oh, santo, aleluya. Esto es muy maravilloso. ¿Y por qué, iglesia Promesas y Bendiciones? Aquí viene toda su atención. Los que tengan la pantalla apagada, padre, póngame cuidado. Le va a servir para toda su vida. No lo vas a escuchar no sé en cuánto tiempo en otro lugar. ¿Y por qué quiero decirle esto, iglesia Promesas y Bendiciones? Porque si no tenemos fe, nunca, pero nunca participaremos en las promesas de Dios. Veremos a Dios obrando en la vida de los demás, pero no en nosotros mismos, porque no podremos disfrutar de los beneficios de esto, porque las promesas de Dios son por fe, por el oír de la palabra, por recibirla con fe. Por eso otro concepto, un concepto muy esencial es en la mentalidad sobrenatural, que es la idea de fe. La fe es nuestra, óigalo, la fe es nuestra salud espiritual como creyentes, porque es la unión de todos los diferentes tipos de salud espiritual. ¿Quiénes somos en nuestras vidas? Como viendo un niño cuando crece en salud física, porque está en un lugar sano, porque recibe amor, buena alimentación, una buena alimentación que lo trae con un buen ejercicio. Es una combinación de varias cosas que tenemos que hacer nosotros, recibir todo en una iglesia sana doctrina,
de recibir el amor de los unos y los otros, de tener una buena alimentación con la palabra, para tener un buen ejercicio y ejercitar y salir. Y eso es la combinación que nos trae la fe. Y es lo mismo que tu salud espiritual en promesas y bendiciones. Si un creyente ora, lee la Biblia y se une a nosotros, seremos las personas fuertes de Dios. Pero estas diferentes cosas que les acabé de mencionar serán las que nos nutrirán a sí mismos, nos convertirán en personas sanas de fe. Iglesia, promesas y bendiciones. Oiga esto, entiéndalo. La fe es el cable eléctrico del poder de Dios, es el conductor del poder de Dios. Sin él no tenemos poder. Amén. Y creo que ya lo estamos declarando como profeta, que la bendición está en camino. Y que veremos inmediatamente que después de esta declaración profética, la escena drásticamente en nuestra iglesia Promesa de Bendiciones cambiará. La atmósfera va a cambiar. Yo sé que en tu casa va a cambiar la atmósfera. Yo sé que en tu trabajo va a cambiar la atmósfera, en tu familia, en tu hogar. Pero tenemos que ver luego algo para que entiendas esto. Que hay una historia de 4 leprosos que estuvieron de pie junto a la puerta de la ciudad, y que estos leprosos representaban precisamente el tipo de personas que Dios quiere usar en los momentos de más desesperación. Estos hombres representaban otro elemento constante a lo largo de toda la escritura, de toda la palabra que está allí escrita, porque es así que el Espíritu Santo usa, no utiliza, usa lo que nadie más quiere usar. A ti te quiere usar. Si a ti no te quiere usar tu cónyuge, tu familia, no te quieren usar como la persona que tienes talentos, dones, del Espíritu Santo te dice: yo sí te quiero usar. ¿Lo recibes? Entonces el Dios que usa a esa clase de hombre y mujer abatido, abatida, va a glorificarse en tu vida muy pronto. La bendición viene en camino. No había persona más rechazada y aislada que un leproso en ese momento, ustedes lo saben, por muchas razones obvias. Ellos tenían miedo por los peligros de contagio, pero también por los defectos físicos. Quiero decirles, y digo todo esto y no quiero marginar a ningún grupo, porque de pronto alguien dice: no, pero a mí me da el COVID, a mí me marginan, no me dejan venir a la iglesia. Gracias a Dios somos virtual. No hay motivo, no hay una enfermedad, no hay una invalidez, no hay ninguna situación que tú no puedas decir que puedes estar en una iglesia recibiendo un mensaje como este. No vamos a marginar a nadie, pero creo que Dios tiene este propósito poético de usar iglesias como la nuestra, marginadas étnica y socialmente en nuestros países. Las iglesias como más pobres, y creen que somos los más pobres, pero somos los que somos, perdone que lo repita así, necesariamente de los cuales tenemos la posición social más estratégica, más poderosa, porque creemos en la humildad y creemos en algo muy importante, en el poder de Dios. Por eso estas 4 personas tienen otra cosa interesante. Estaban tan desesperadas, no les importaban si iban a vivir o morir, no tenían otra esperanza que podrían tener que perder estos 4 leprosos. Somos leprosos, decían ellos, pero su situación física reflejaba su condición social, política, económica. Y eso muchas veces a ti te lo han marcado, hombre y mujer que me está mirando. Pero irónicamente, son estos leprosos, por su propia naturaleza, de su posición de marginados, de pensar de manera diferente a los que están en su interior luchando, que en rey de esta tierra, los reyes, los dueños de muchas cosas, con sus funcionarios se creen más necesarios. Pero el Señor en Segunda de Reyes, desde el versículo 3 del capítulo 7, te dice que estos hombres con la lepra, a la puerta de la entrada de esa ciudad, se dijeron unos a otros: ¿por qué quedarnos aquí hasta que nos tenemos que morir? Si vamos a la ciudad con hambre,
allí moriremos con hambre. Si nos quedamos aquí, moriremos aquí de la misma forma. Así que vayamos al campamento de los sirios y rindámonos. Si nos perdonan, vivimos. Si nos matan, morimos. Esto es lo que tienen que entender los hombres que trabajan en las iglesias, que el que diga, que el que se quiera enfrentar contra nosotros, que se enfrente. Si tenemos que morir, nos morimos. Si tenemos que ser despreciados, seremos despreciados. Pero estos hombres la tenían claro y lo estaban pensando con mucha claridad. Estaban tan desesperados, pero se daban cuenta de que otra esperanza tenían. Y de cualquier manera, vamos a morir. ¿Por qué no arriesgarnos? Decían ellos. Y eso es lo que yo te digo. Usted de pronto dice, a mí nadie me quiere oír. Nadie me quiere aceptar mi condición de evangélico, de ser un cristiano. Esto es lo mismo que puede estar pasando con muchas iglesias, y dentro de muchas iglesias, muchos encerrados, pero con las personas de nuestra iglesia, Promesas y Bendiciones, personas que están aprendiendo a pensar fuera de la caja, que pensamos en nuevas opciones porque sabemos que no hay otra esperanza. Esas son las que Dios usará poderosamente para nuestra iglesia, Promesas y Bendiciones. A aquellos de nosotros que estamos dispuestos a adoptar una actitud de ir por todas, si vivimos, vivimos, si morimos, morimos, en tener fe que nuestra bendición está en camino. Nuestros pastores, hermanos de España, de Madrid, hay 6 asociaciones gamonales con iglesias monstruosas, grandísimas, destrozándose los unos a los otros, se odian, resentidos. Pasa en Colombia, pasa en Estados Unidos, en el Paraguay, en cualquier nación está pasando. Los grandes gamonales, como los grandes líderes de las presidencias de las repúblicas, los congresistas, destrozándose, destruyendo. Y esa fue la actitud de una reina, Esther. Y esa actitud de esa reina Esther, si lo recordamos, ella dijo, cuando tuvo que ir a hablar ante el rey, si muero, me muero, pero me voy a arriesgar. ¿Saben qué, iglesia, Promesas y Bendiciones? Yo lucho porque esta palabra salga con poder de acá. Hay un príncipe de Estado en España impresionante. Es una guerra de espíritus contra lo que hacemos nosotros. Yo estoy predicando y siento que la palabra no me fluye. Siento que no la puedo usar como la debo entregar para sus vidas. Pero tengo que estar dispuesto a tener una actitud de muerto aquí en la tierra. Tengo que morir, porque el Señor mismo me dijo, y ustedes saben esa palabra, que si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, se queda solo, no se multiplica. Pero si muere, da mucho fruto. Todo hombre, toda mujer que trabaja en Promesas y Bendiciones tiene que morir a sus deseos, tiene que morir a sus placeres, tiene que morir a toda la situación carnal, a los deseos de los ojos, a los deseos de los placeres, a los deseos que te invita a ese mundo. Y hasta que nosotros no nos demos cuenta de todo lo que tenemos que morir, no podemos recibir la bendición de Dios. Por eso no es hasta que nos hagamos pobres o nos despojemos de este orgullo y dignidad humanista, es hasta que Dios pueda derramar sobre ti el vino nuevo de su espíritu y la esperanza en tu vida. Jesús se lo dijo al joven rico, a menos que estés dispuesto a vender todo lo que tienes, entonces toma el dinero y dáselo a los pobres y luego sígueme. No puedes ser mi discípulo si no lo haces. Y conocemos la historia muy bien. El joven rico no pudo renunciar a su posición social, a sus riquezas, porque se alejó tristemente y no siguió a Jesús. Las iglesias están llenas de personas que están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellas. ¿Me oyeron? Las iglesias están llenas de personas que están en la iglesia, pero la iglesia no está en ellas. Y todavía no nos hemos vaciado completamente nuestro ego, de nosotros mismos, de nuestra comodidad, de nuestra ambición personal, y seguimos siendo como ese grano de trigo que está entero y no está partido, no está muerto. Y tenemos que pedirle a Dios que nos rompa. Y somos muchos los que decimos, y lo he oído y lo seguiré oyendo, porque eso aparecen como granos. No, mi tiempo es mi tiempo. Mi dinero es mi dinero.
Mi familia es mi familia. Mi profesión es mía. Mi tiempo de descanso es mío. Mi libro es mío. Mi televisor es mío. Y cuando Dios venga y te pida que renuncies a algo, más que tus propias energías, a que se lo dediques a Él, decimos, Señor, pero no me toques esto. Por amor, no me lo toques. Y el Señor dice, hasta que llegues al punto que firmes todos tus títulos en tu humanismo, pero delante de mí no me podrás firmar con tus títulos. No recibo tu título. Por eso las obras de nuestra vida para Dios no nos dejan experimentar su gloria. A mí me da tristeza ver lo que he visto acá. Y me dijo un hombre, un pastor de casi 50 años de edad, argentino, aquí en Madrid: pastor, la culpa es de muchos ancianos de las iglesias que se adueñaron y no quieren hacer los cambios. Y por eso parecemos esos leprosos que somos perdedores, que no tenemos nada que perder, o que sí vamos a perder mucho. Y por eso no queremos nada de Dios y su gloria. No queremos experimentar su gloria en nuestras vidas. Por eso es como esos leprosos primeros. Ellos sabían que algo tenían que cambiar en el reino del Espíritu. Por eso todo esto es una constante en todas las Escrituras. Y yo te quiero decir lo que estoy tratando de decirte en esta mañana, es que Dios me ha impactado profundamente con la realidad que incluso en aquellas sociedades que parecen estar peor que nunca, algo está pasando, algo está cambiando en el ámbito del Espíritu. Pero estas comunidades no se están dando cuenta. Critican a Israel porque bombardearon donde está Hamas y donde está toda esa gente, y que van tantos muertos, que Dios los entregó a estos enemigos y que está ahí para tomarlo. Y Dios sabe cómo hace la guerra. Por eso me encanta que el Espíritu Santo ya nos dio un nombre. La bendición está en camino. Hombre y mujer que vino esta mañana, tu bendición está en camino. Cuando sepa que empiece en una ciudad a haber un encuentro, un congreso, como se llame, la bendición está en camino. Corra para que nos podamos visitar en ese 2024 en febrero. Por eso, cuando esto yo sé que es pesado decirlo acá, pero el 1 de mayo del 2004, a menos que hubiera una intervención de un milagro, vimos que este fue el comienzo por primera vez en la historia de los Estados Unidos del matrimonio homosexual en esas ciudades de San Francisco, Los Ángeles, de Atlanta. Pero Dios siguió insistiendo porque Él tiene el control. Me decían los pastores, en 1973, hace 50 años, empezaron las protestas y empezaron los ataques. 50 años se gastaron. Oiga, iglesia, escuche, despierta. 50 años se gastaron ellos para hoy declararse orgullosos de la comunidad que hay en Madrid. Madrid es la Babilonia. Madrid y España convirtieron con Europa, con otras ciudades, Alemania, Francia, todas las que usted quiera enumerar, un orgullo. Y lo tienen en Estados Unidos, y lo tienen en Colombia, y lo tienen en Sudamérica, y lo tienen en Latinoamérica. Y en el 2030, si no nos activamos y seguimos perdiendo años, la ONU, la Organización Mundial de Naciones, va a declarar que todo pastor, todo líder que no los abrace, que no los ame, que no los acepte, serán desterrados de la tierra por causa de su homofóbico. Y yo le quiero decir a usted que si usted no cambia en el reino del Espíritu, después de que yo le estoy soltando esta palabra, cuando Él es el que está ganando la victoria, y que nosotros como pueblo de Dios necesitamos a comenzar a movernos sabiendo que Dios gana todas las victorias aquí en la tierra y que está ahí para nosotros, así lo mismo que hizo con los leprosos, así como hizo con Moisés, así como hizo con Gedeón, así como hizo con David, como buenos ejemplos,
que saquearon al enemigo y tomaron lo que había para tomar, y nosotros tenemos que hacer lo mismo para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar porque se me acabó el tiempo. Quiero decirle a nuestra congregación, Iglesia Promesas y Bendiciones, atrévete a hablar la palabra de Dios a tus amigos, a tus parientes, a la gente que conoces, porque la unción de Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él te respaldará y Él te quiere usar. Dios quiere que te atrevas a hacer cosas locas, impensables, y que sepas que Él te respaldará y te usará cuando tú salgas. Pero acuérdate de lo que tienes que morir, y aprendamos a orar por las personas para que se sanen. Simplemente hagámoslo. Evangeliza a la gente, invítala a nuestra iglesia Promesas y Bendiciones, pero dale a Dios y no desperdiciemos tanto tiempo peligrosamente. Hablemos con fe sabiendo que Dios está cambiando nuestras circunstancias personales, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud. Él puede hacerlo, Él lo hará, Él siempre lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Y también podemos hablar sobre temas de toda la clase, pero tenemos que actuar con fe, sabiendo que Dios te quiere respaldar, que nos quiere respaldar. Iglesia Promesas y Bendiciones, Dios ha derrotado el ejército sirio y nos ha dado todos los lugares que estamos pisando. Veremos la gloria de Dios revelada aquí en este lugar de Madrid, Atlanta, Bogotá, Bucaramanga, Tuna, Moniquirá, Chía, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, España y todas las naciones enteras como nunca lo hemos visto en la historia. ¿Cuántos dicen amén? Pero suéltela con amor. Amén. No, el diablo dice, sí, diga amén, que usted todo es peor que el leproso. Ay, no. Ven que se estalle. No le pena decirlo. Porque el Espíritu Santo nos dice, iglesia, preparen sus corazones, preparen su vida, porque está a punto de hacer cosas que no ha hecho en la historia del mundo. No sigas mirando las circunstancias. Aprendas a discernir el espíritu de la realidad al día de hoy, porque debemos estar llenos del Espíritu Santo, adoptando una mentalidad bíblica sobrenatural, moviéndonos y sabiendo que tenemos al Dios Padre que honrará nuestra fe. Y tenemos una actitud final desesperada como los leprosos que acaban de avanzar. Actuemos, si me muero, nada que perder. Vamos, Iglesia Promesas y Bendiciones. Debemos sacudirnos de la defensa y protección de nuestros propios intereses y comodidades y saber que Dios cuidará de nosotros mientras nos preocupamos por el avance de su reino en cada nación. El Espíritu Santo te está pidiendo que cambies tu opinión en esta mañana, que cambies tus perspectivas, que cambies tus actitudes. Y es ahí cuando el Señor dice y te recuerda, yo soy eléctrico, yo soy corriente, yo no soy energía media, yo soy el que soy, y al que tengo que ungir, lo unjo con mi poder, porque conozco su corazón, sus pensamientos, sus deseos y sus intenciones. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.